Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la primera parte del segundo libro de los Reyes. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Continuación de la historia de Judá y de Israel. Enfermedad y muerte de Ocosías. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, cayéndose desde la reja de su cámara superior en Samaria, enfermó y envió mensajeros diciéndoles: Id a consultar a Belzebut, dios de Acarón, si saldré con vida de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé habló a Elías, el tesbita: Sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Belzebut, dios de Acarón? Pues por eso así dice Yahvé: del lecho al que subiste no bajarás, sino que morirás sin remedio. Y Elías se fue. Tornáronse los mensajeros a Ocosías, y éste les preguntó: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: un hombre nos ha salido al encuentro y nos ha dicho: id, volveos al rey que os ha enviado, y decidle: así dice Yahvé, ¿no hay acaso Dios en Israel que mandas a consultar Belzebut, dios de Acarón? Por eso del lecho al que has subido no bajarás, sino que morirás sin remedio. Preguntóles qué aspecto tenía el hombre que os ha salido al encuentro y os ha dicho estas cosas. Respondiéronle: era un hombre velludo y con una correa de cuero ceñida a la cintura. Es Elías, el tesbita, exclamó el rey. Entonces le envió un capitán de 50 soldados con sus 50. Subió éste a donde Elías, que estaba sentado en la cima del monte, y le dijo: varón de Dios, el rey ordena que bajes. Elías respondió, diciendo al capitán de los 50: pues si yo soy un varón de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Y bajando fuego del cielo, lo devoró a él y a sus 50. Volvió a enviarle Ocosías otro capitán con sus 50, el cual subiendo le dijo: varón de Dios, así ordena el rey, date prisa a bajar. Elías respondió diciéndole: si yo soy un varón de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Y bajando fuego del cielo, le devoró a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar un tercer capitán.
de 50 soldados con su gente. Pero este tercer capitán de 50, subiendo y llegándose, se postró de rodillas ante Elías y le suplicó diciéndole: Varón de Dios, por favor, sea mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos preciosa a tus ojos. He aquí que ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los 2 capitanes de 50 y a su gente. Pero ahora sea mi vida preciosa a tus ojos. Dijo entonces el ángel de Yahvé a Elías: Baja con él, no tengas de él miedo. Se levantó pues y bajando con él a presencia del rey, le dijo: Así dice Yahvé, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Belzebub, dios de Acarón, como si no hubiese Dios en Israel para consultar su oráculo. Por eso del lecho al que has subido no bajarás, sino que morirás sin remedio. Murió pues Ocosías conforme al oráculo que Yahvé había pronunciado por Elías, y subió al trono en lugar suyo Jorán, su hermano, el año segundo de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, pues Ocosías no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías y cuanto realizó está consignado en el libro de los anales de los reyes de Israel. Elías es arrebatado al cielo. Cuando iba Yahvé a arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, acaeció que Elías y Eliseo partieron de Galgala. Y Elías dijo a Eliseo: Quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me manda hasta Betel. Eliseo replicó: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te he de dejar. Bajaron pues a Betel, y los hijos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿No sabes que Yahvé va a llevarse a tu amo por encima de tu cabeza? Contestó él: También yo lo sé, callad. Dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí, te lo ruego, porque Yahvé me manda a Jericó. Pero él replicó: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te he de dejar. Y llegaron a Jericó. Los hijos de los profetas que había en Jericó se llegaron a Eliseo y le dijeron: ¿No sabes que Yahvé se va a llevar hoy a tu amo por encima de tu cabeza? Contestó él: También yo lo sé, callad. Díjole luego Elías: Quédate aquí, por favor, porque Yahvé me manda al Jordán. Y él replicó: Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Partieron pues los dos, 50 hombres de entre los hijos de los profetas, partieron también, pero se pararon enfrente, a distancia, mientras que los dos no se detuvieron hasta el Jordán. Entonces Elías tomó su manto y plegándolo golpeó con él las aguas, las cuales se dividieron a uno y otro lado, de modo que pasaron ambos a pie enjuto. Y cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: Pide lo que quieras que te otorgue antes de que sea arrebatado de junto a ti. Y Eliseo contestó: Que tenga yo, te lo ruego, doble porción en tu espíritu. Repuso Elías: Difícil cosa ha sido a pedir. Con todo, si me vieres,
cuando sea arrebatado de junto a ti, te será concedida, y si no, no lo será. Y acaeció que mientras ellos iban caminando y conversando, un carro de fuego con caballos de fuego pasó entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Eliseo, sucesor de Elías, Eliseo le veía y gritaba: Padre mío, carro y caballería de Israel. Y cuando dejó de verle, agarró sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído de encima, y volviéndose se detuvo a la orilla del Jordán. Entonces tomó el manto que se le había caído a Elías de encima y golpeó con él las aguas, diciendo: ¿Dónde está Yahvé, Dios de Elías? ¿Dónde está? Golpeó pues las aguas, y éstas se dividieron a uno y otro lado, de modo que Eliseo pasó. Viéronlo los hijos de los profetas que habitaban en Jericó desde el otro lado, y exclamaron: El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Y saliéndole al encuentro, se prosternaron ante el rostro a tierra. Luego le dijeron: Mira, entre tus siervos hay 50 hombres robustos, que vayan y busquen a tu amo, no sea que, habiéndole arrebatado el espíritu de Yahvé, le haya arrojado en algún monte o en algún valle. Pero él dijo: No los enviéis. Y como le porfiasen hasta el fastidio, hubo de decirles: mandadlos. Enviaron entonces 50 hombres, los cuales lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Volviéronse pues a donde estaba Eliseo, el cual habitaba en Jericó, y éste les dijo: ¿No os dije yo que no fuerais? Primeros milagros de Eliseo. Los vecinos de la ciudad dijeron a Eliseo: Mira, en esta ciudad se vive bien, como mi señor ve, pero las aguas son malas y esterilizan la tierra. Contestó él: Traedme una escudilla nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y subiendo al manantial del agua, echó allí la sal, diciendo: Así dice Yahvé, yo saneo estas aguas. No se originará de ellas en adelante muerte ni esterilidad. Y el agua quedó saneada hasta el presente, conforme a la palabra que Eliseo pronunció. De allí subió Eliseo a Betel, y cuando subía por el camino, unos rapazuelos que habían salido de la ciudad empezaron a mofarse de él, diciéndole: Sube, calvo, sube, calvo. Él, volviéndose para atrás, los miró y los maldijo en el nombre de Yahvé. Entonces salieron del bosque 2 osas y despedazaron 42 de aquellos muchachos. De allí marchó al monte Carmelo, y del Carmelo volvió a Samaria. Jorán, rey de Israel, Jorán, hijo de Ahab, empezó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, llegando a reinar 12 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como su padre y su madre, pues retiró la estela de Baal que su padre había erigido. Sin embargo, se adhirió al pecado de Joroboam,
hijo de Nabat, el cual había inducido a Israel a pecar y no se apartó de él. Campaña contra Mesa, rey de Moab. Mesa, rey de Moab, era pastor y pagaba en tributo al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros de lana. Pero muerto Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces Jorán salió de Samaria y pasó revista a todo Israel, y poniéndose luego en camino, mandó decir a Josafat, rey de Judá, de esta manera: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? Contestó: subiré, pues tú y yo, tu pueblo y mi pueblo, tu caballería y mi caballería somos una misma cosa. Preguntó luego: ¿por qué camino iremos? Por el camino del desierto de Edom, respondió Jorán. Se pusieron en camino el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y después de un recorrido de 7 días, faltó el agua para el ejército y el ganado que venía detrás. Entonces el rey de Israel exclamó: ¡ay! Sin duda que Yahvé ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat preguntó: ¿no habrá aquí algún profeta de Yahvé para consultar a Yahvé por su medio? Tomó la palabra uno de los servidores del rey de Israel y dijo: aquí está Eliseo, el hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: con él está la palabra de Yahvé. Bajaron pues a donde él estaba el rey de Israel, Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom. Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Pero el rey de Israel repuso: que no haya reunido Yahvé estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo: vive Yahvé Sebaot, a quien sirve. A quien sirvo, que si no fuesen atención a Josafat, rey de Judá, no te haría caso ni te miraría. Ahora pues, traedme un arpista. Y acaeció que mientras el arpista tañía el arpa, la mano de Yahvé fue sobre Eliseo, el cual dijo: así dice Yahvé, cavad en este valle aljibes y más aljibes, porque así dice Yahvé: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se hinchará de agua, de modo que podáis beber vosotros, vuestros ganados y vuestras bestias de tiro. Y aun esto es poco para Yahvé. Él entregará Moab en vuestras manos. Destruiréis todas las ciudades amuralladas. Talaréis todas las plantas útiles. Cegaréis todos los manantiales de agua y devastaréis con piedras todos los mejores campos. En efecto, a la mañana siguiente, a la hora de la oblación del sacrificio perpetuo, he aquí que de la parte de Edom empezó a llegar el agua
hasta que la comarca quedó inundada. Por su parte, todos los moabitas, enterados de que los reyes avanzaban para luchar contra ellos, se concentraron todos desde la edad de ceñir las armas para arriba y se situaron en la frontera. Al levantarse por la mañana, cuando el sol reverberaba en el agua, vieron los moabitas a lo lejos las aguas rojizas como sangre, y dijeron: esto es sangre, sin duda, que los reyes se han acuchillado y se han matado unos a otros. Ahora pues, moabitas, al botín. Marcharon pues sobre el campamento de Israel, pero surgiendo los israelitas, asestaron un rudo golpe a Moab, que huyó ante ellos, y penetrando en el país, batieron a Moab, demolieron las ciudades y arrojando cada uno su piedra en los más fértiles campos, los llenaron de ellas. Cegaron todos los manantiales de agua y talaron todas las plantas útiles, hasta que no quedó más que Kir Jareset sola. Los sonderos la rodearon y la atacaron. Viendo el rey de Moab que la lucha era demasiado recta para sus fuerzas, tomó consigo 700 hombres que empuñaban espada para irrumpir contra el rey de Edom, pero no lo consiguió. Entonces, tomando a su hijo primogénito, el que debía reinar en lugar suyo, lo inmoló en holocausto sobre la muralla. Sobrevino una gran cólera sobre los israelitas, los cuales se retiraron y volvieron a su tierra. Milagros de Eliseo, multiplicación del aceite. Una mujer, esposa de un hijo de los profetas, se lamentó a Eliseo diciendo: tu siervo y marido mío ha muerto. Tú bien sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé. Pues bien, el acreedor ha venido a llevarse mis 2 hijos como esclavos. Díjole Eliseo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Respondió ella: nada tiene tu sierva en su casa fuera de una orza de aceite. Entonces él le dijo: anda, hazte prestar fuera vasijas de todas las vecinas, vasijas vacías y no pocas. Entrarás luego en tu casa y, cerrándote dentro con tus hijos, verterás el aceite en todas esas vasijas, retirándolas según se van llenando. Separóse pues ella de Eliseo y se cerró en casa con sus hijos. Estos le presentaban las vasijas y ella las llenaba. Cuando las vasijas estaban ya llenas, dijo ella a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. Pero él respondió: no hay más vasijas, y el aceite se paró. Entonces ella fue a contar la cosa al hombre de Dios, el cual le dijo: anda, vende el aceite, paga a tu acreedor, y tú y tus hijos vivid de lo restante. Resurrección del hijo de la Sunamita. Un día Eliseo pasaba por Sunán. Habitaba allí una mujer de calidad, la cual le invitó porfiadamente a tomar un bocado, y en adelante, cuantas veces pasaba, se paraba allí a comer. Aquella mujer dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que es un hombre de Dios, un santo, ese que pasa siempre por nuestra casa. Vamos a hacerle una habitacioncita arriba, murada, y pongamos allí una cama, una mesa,
una silla y un candelabro, para que cuando venga a nuestra casa se recoja en ella. Un día llegó allí Eliseo y retirándose al aposento se acostó. Luego dijo a Gehazi, su criado, llámala Sunamita. La llamó y cuando se hubo presentado ante él, Eliseo le ordenó, dile, he aquí que nos estás prodigando toda clase de cuidados. ¿Qué podría hacer por ti? ¿Tienes alguna solicitud que elevar al rey o al jefe del ejército? Respondió ella, en medio de mi pueblo vivo. Pero Eliseo dijo, ¿qué podríamos hacer por ella? Respondió Gehazi, ay, no tiene hijos y su marido es ya viejo. Llámala, ordenó Eliseo. La llamó y ella se presentó a la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año próximo, por estas fechas, tendrás en brazos un hijo. Respondió ella, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Y aquella mujer concibió y al año siguiente, por aquellas fechas, dio a luz un hijo, según Eliseo le había anunciado. Creció el niño y un día, habiendo salido a donde estaba su padre con los segadores, dijo a su padre, ¡ay mi cabeza, ay mi cabeza! Entonces el padre mandó a un criado, llévaselo a su madre. Él, tomándole, lo llevó a su madre y estuvo recostado sobre sus rodillas hasta el mediodía, en que murió. Ella entonces lo subió y lo puso en el lecho del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y salió, y llamando a su marido le dijo, mándame por favor uno de los criados y un asna. Voy corriendo a donde está el hombre de Dios y vuelvo. Replicó él, ¿por qué vas hoy a donde él está si no es novilunio ni sábado? Pero ella dijo, queda en paz. Y haciendo aparejar el asna, dijo al criado, ve guiando y no me detengas la cabalgadura mientras yo no te lo indique. Partió pues y llegó a donde estaba el hombre de Dios sobre el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la divisó desde lejos, dijo a Gehazi, su criado, he aquí la sunamita. Pues bien, corre a su encuentro y pregúntale, ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Ella respondió, sí, bien. Y llegando a donde estaba el hombre de Dios en el monte, se abrazó a sus pies. Gehazi se llegó para separarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque tiene el alma amargada. Pero Yahvé me lo ha tenido oculto y nada me ha manifestado. Ella dijo, por ventura había pedido yo un hijo a mi señor. No le dije que no me engañase. Entonces Eliseo dijo a Gehazi, cíñete los lomos, toma en la mano mi bastón y vete. Si encuentras a alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño replicó, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Levantándose entonces Eliseo la siguió. Gehazi
se les adelantó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero no resoltó. Perdón, pero no resolló, ni dio señal de vida. Entonces, volviendo al encuentro de Eliseo, se lo manifestó diciendo: el niño no se ha despertado. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño estaba muerto, acostado sobre su lecho. Entró, se cerró en el aposento con el niño y oró a Yahvé. Luego subió al lecho y se tendió sobre el niño, puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas, y estando así inclinado sobre él, el cuerpo del niño entró en calor. Eliseo se apartó y se puso a pasear por la casa de acá para allá. Luego subió y se tendió sobre él. Entonces el niño estornudó hasta hasta 7 veces y abrió los ojos. El profeta llamó a Gehazi y le ordenó: llama a la sunamita. La llamó y cuando hubo entrado donde él, dijo Eliseo: toma tu hijo. Entró pues ella y cayendo a sus pies se prosternó en tierra. Tomó luego a su hijo y salió. La comida envenenada. Eliseo tornó a Galgala. En el país había carestia, y estando un día los hijos de los profetas sentados en su presencia, dijo a su siervo: pon la olla grande y cuece unas viandas para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger verduras y, habiendo encontrado una especie de cepa silvestre, recogió de ella los frutos hasta llenar su capa. Llegado a casa los picó en la olla de las viandas, sin saber lo que eran. Sirvió luego a los hombres para que comiesen, pero apenas probaron del cocido, lanzaron un grito exclamando: está la muerte en la olla. Oh, varón de Dios, y no pudieron comer. Ordenó él: traedme harina. La echó en la olla y añadió: sirve a esta gente para que coma. Y en la olla no se encontró ya nada malo. Multiplicación de los panes. Un hombre llegó de Balsalisa, trayendo al varón de Dios el pan de las primicias, 20 panes de cebada y espigas nuevas en su alforja. Ordenó Eliseo: dalo a la gente para que coman. Pero su criado replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Dijo él: dalo a la gente para que coman, pues así dice Yahvé: comerán y sobrará. Se los sirvió pues y comieron, y sobró, según el oráculo de Yahvé. Curación de Naamán. Curación de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Harán, era un hombre tenido en mucho y apreciado por su señor, porque por su medio había concedido Yahvé una victoria a Harán.
Pero este hombre prócer estaba leproso, y habiendo los arameos irrumpido en guerrillas, se llevaron de la tierra de Israel una muchachita que vino a parar al servicio de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: «Ay, si mi señor se presentase al profeta que hay en Samaria, entonces él le libraría de su lepra». Naamán fue a referir esto a su señor, diciendo: «De este y de este modo ha hablado la muchacha aquella de la tierra de Israel». Y el rey de Harán respondió: «Ea, ve, y yo mismo enviaré cartas al rey de Israel». Partió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 mudas de vestidos, y presentó al rey de Israel la carta que decía: «Y al presente, cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi servidor Naamán, para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel hubo leído la carta, se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Soy yo acaso un dios para dar la muerte y la vida? Que éste me manda un hombre para que lo cure de la lepra. Considerad bien y veréis que anda buscando pretextos contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, envió a decirle: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga él a mí y sabrá que en Israel hay un profeta». Vino pues Naamán con sus caballos y su carro, y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le envió un emisario a decirle: «Anda, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te volverá y quedarás limpio». Irritóse Naamán y se marchó diciendo: «Yo pensaba que sin duda me saldría al encuentro, y parándose invocaría el nombre de Yahvé, su Dios, agitaría su mano hacia mí, y así sanaría de mi lepra. ¿No son acaso el Habana y el Farfar los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No me podría bañar en ellos y quedar limpio?». Y volviendo las espaldas, marchó lleno de enojo. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron de este modo: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no la harías. Cuanto más habiéndote dicho: lávate y te quedarás limpio». Entonces bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, como había dicho el varón de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño, quedando limpio. Acto seguido regresó él con toda su comitiva donde el varón de Dios, y entrando se quedó en pie ante él, diciendo: «He aquí que reconozco no haber otro Dios en toda la tierra fuera del Dios de Israel, y ahora dígnate recibir un regalo de tu siervo». Pero Eliseo replicó: «Vive Yahvé, a cuyo servicio estoy, que no tomaré nada». Y por más que insistió para hacérselo aceptar, lo rehusó. Dijo entonces Naamán: «Pues si no concedase, por favor, a tu siervo la tierra correspondiente a la carga de un par de mulas, pues tu siervo no ofrecerá de nuevo holocaustos y sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé. Solo en este caso habrá de perdonar Yahvé a tu siervo. Cuando entre mi señor en el templo de Rimón, apoyándose en mi brazo,
para adorar allí y yo me postre en el templo de Rimón mientras él se postra, perdone Yahvé a tu siervo en este caso. Eliseo le respondió: vete en paz. Castigo de Gehazi. Se había alejado Naamán de él un tanto, cuando Gehazi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, se dijo: es claro que mi amo ha sido demasiado condescendiente con este arameo Naamán hasta el punto de no aceptar de su mano lo que le había traído. Vive Yahvé que corro detrás de él y consigo de él alguna cosa. Corrió pues Gehazi detrás de Naamán y viendo Naamán que corría detrás de él, se echó de su carro para salirle al encuentro y le dijo: ¿va todo bien? Respondió: bien, mi señor me envía a decir: he aquí que ahora mismo han llegado a mí 2 muchachos de la montaña de Efraín, de los hijos de los profetas. Dales por favor 1 talento de plata y 2 mudas de vestidos. Naamán dijo: dígnate tomar 2 talentos. Dígnate tomar 2 talentos, le instó, y atándole 2 talentos de plata en 2 sacos, junto con 2 mudas de vestidos, los entregó a 2 criados suyos, que se lo llevaron delante, y cuando llegó a la colina, lo tomó de manos de éstos y lo escondió en casa. Luego despidió a aquellos hombres y se marcharon. Él entonces entró y se presentó a Eliseo. Díjole Eliseo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió. Eliseo le dijo: ¿acaso no iba contigo mi espíritu cuando un hombre se volvió de su carro para salirte al encuentro? Ahora que has recibido dinero podrás comprar vestidos, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, siervos y siervas, pero la lepra de Naamán se os pegará a ti y a tu linaje para siempre. Y salió de su presencia blanco como la nieve de lepra, el hierro que sobrenada. Dijeron los hijos de los profetas a Eliseo: ¿cómo ves? El lugar en que habitamos en tu compañía es demasiado angosto para nosotros. Permite que vayamos hasta el Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y nos construyamos allí un lugar donde un lugar donde moremos. Eliseo respondió: podéis ir. Pero uno de ellos dijo: dígnate venir, por favor, con tus siervos. Y Eliseo fue con ellos, y llegados al Jordán se pusieron a cortar madera, cuando he aquí que a uno que cortaba una viga se le cayó el hierro al agua, y él empezó a gritar diciendo: ¡ay, señor mío! Y era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde ha caído? Habiéndole el otro mostrado el lugar, cortó un palo, lo echó allá, y el hierro sobrenadó. Dijo entonces: agárralo, y extendiendo su mano, lo tomó. Extravío de los arameos. Estando el rey de Harán en guerra contra Israel, concertó con sus servidores lo siguiente: tendamos una emboscada en tal y tal lugar. Pero el hombre de Dios
mandó decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los arameos están allí emboscados. El rey de Israel pues mandó gente al lugar que el varón de Dios le había avisado, y estuvo en guardia no una ni dos veces. Inquietado por este hecho, el corazón del rey de Harán llamó a sus servidores y les dijo: ¿no me podríais indicar quién de entre los nuestros avisa al rey de Israel? Y uno de sus servidores respondió: nadie, oh rey mi señor, sino que Eliseo el profeta, que vive en Samaria, manifiesta al rey de Israel cuantas palabras tú pronuncias en tu habitación de dormir. El rey ordenó entonces: id y ved dónde se encuentra, y yo lo mandaré prender. Como alguien le dijese: está en Dotán. Envió allá caballos, carros y un fuerte contingente de tropas. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Madrugó a levantarse el criado del hombre de Dios y saliendo, vio la tropa que sitiaba la ciudad con caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: «¡Ay, señor mío, qué hacemos!». Y él respondió: «No temas, pues son más los que están con nosotros que los que con ellos». Entonces Eliseo, poniéndose en oración, dijo: «Yahvé, ábrele, te suplico, los ojos para que vea». Y Yahvé abrió los ojos del muchacho, el cual vio el monte repleto de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Y cuando los arameos bajaban contra él, Eliseo oró a Yahvé de esta manera: «Hiere, te lo suplico, a esta gente de ceguera». Y Yahvé los hirió de ceguera, conforme a la oración de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: «No es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré donde está el hombre que buscáis». Y los condujo a Samaria. Y cuando hubieron llegado a Samaria, dijo Eliseo: «Yahvé, ábreles los ojos para que vean». Abrióles Yahvé los ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, dijo a Eliseo: «Padre mío, ¿los mato?». Respondió: «No los mates. A los que has hecho prisioneros con tu espada y tu arco puedes matarlos, pero a estos sírveles comida y bebida, para que coman y beban y se vuelvan a donde su señor. Prepároles, pues el rey, un gran banquete, y después que comieron y bebieron los dejó en libertad. Ellos marcharon a donde su señor, pero en adelante las guerrillas de Harán no volvieron a penetrar en el país de Israel». Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la primera parte del segundo libro de los Reyes. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Aquí abajo en la descripción, aquí abajo en los comentarios, agradeceré vuestros comentarios positivos, amigas y amigos. Me ayudan muchísimo. Bueno, os mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hasta muy pronto.